¿Cómo vamos? Mi nombre es Katia y esto se llama ¿Qué te suena por dentro? Un espacio donde vamos a encontrarnos a través de la música. Y hoy estoy especialmente feliz porque me encuentro dentro del marco de la Fiesta de la Música, que es una celebración que nos recuerda que la música tiene esa capacidad de reunirnos, de contarnos quiénes somos y de tender puentes entre nuestras historias. Y qué mejor manera, ¿cierto?, que escuchando no solamente las canciones, sino también aquello que las inspira y aquello que pasa dentro del artista. Y por eso hoy nos acompaña una invitada muy especial, mundialmente conocida como Martina La Peligrosa, una artista que lleva el Caribe en la voz, en la risa y en su forma de habitar su mundo. ¿Cómo estás, Martina? Bienvenida a la Fiesta de la Música. Muchas gracias. ¡Yujú! ¡Hola, Cartagena! Yo feliz porque esta ciudad me pone feliz. Yo estoy muy agradecida por esta invitación. Yo andaba por aquí de paso, trabajando, haciendo cosas que ya se enterarán más adelante. Pero me encanta esta hermosa invitación y esta hermosa coincidencia en la vida de estar acá compartiendo, de tener a esta gente tan cerquita, de sentirnos como unidos ahora que más se necesita esa sensación de unión. Y bueno, nada, yo sigo haciendo lo que amo, lo que me gusta, la música, y definitivamente cada regreso al Caribe es una manera de recargarme de cosas lindas para seguir creando. Uno siempre tiene que volver a casa. Siempre. Sí. Uno siempre tiene que volver a los lugares donde puede caminar a pie pelado. Uf, totalmente. Martina, ya entrando en materia, este podcast tiene una pregunta, que es la pregunta del millón. ¿A ti qué te suena cuando piensas en tu vida a través de la música? ¿Qué me suena? Bueno, me suenan tantas cosas porque vengo de un hogar en donde la música siempre fue el centro. Mi papá, melómano, o sea, priorizaba ante muchas otras cosas tener un buen equipo de sonido Por supuesto. y tener discos, ahora llamados vinilos, antes los LP, los long play. Y recuerdo que siempre era todo alrededor de la música, de simplemente escuchar música. Siempre se hacía el acto de respetar el momento de escuchar las canciones. O sea, no era que poner canciones y todo el mundo hablando, no, o sea, vamos a escuchar música. Y mi papá siempre fue un personaje muy particular dentro de sus amigos, porque mientras claramente se escuchaba vallenato en la parranda, la cosa, la fiesta, mi papá hacía el... vamos a oír esta canción de Julio Iglesias, y todo el mundo emparrandado como que, ay, ya viene Toño López con su vaina. Y recuerdo siempre que teníamos turnos en casa. Cuando empezaba la cosa como temprano y todavía nosotros podíamos hacer parte del bochinche. Muchas gracias por ese café que me trajeron. Recuerdo que nos daba turnos mi papá para poner canciones. Entonces mi hermano mayor, Luigi, amante del rock, amante de la salsa, ponía su canción favorita al momento, que podría ser algo de Nietzsche. Y después venía mi hermana con su turno. Yo siempre he sido como Maggie Simpson. En mi familia Maggie. siempre fui Maggie, o sea, entonces en mi turno, si tenía algo de gusto en ese momento, pues lo poníamos, y si no, se lo cedía a mi hermano, que ha tenido muy buen gusto siempre. Esa mezcla rockero, salsero, que se da mucho en el Caribe, era muy, muy bacano. Entonces pasábamos de la canción que Diomedes estaba estrenando a una canción de Maná, y luego Juan Luis Guerra, y después llegábamos a Limp Bizkit. Juan Luis Guerra, Limp Bizkit. Y después una no sé, de Julio Iglesias, algún bolero que a mi papá le gustara. Entonces siempre era
ese revoltillo que para mí nunca fue raro, hasta que salí de mi casa y dije, somos como raritos. Entonces, mi infancia, el crecer en el Carito, mi pueblo, me suenan no solo a los ritmos tradicionales, que por supuesto siempre han sido importantes y han marcado mi carrera desde siempre, los tambores y las trompetas y el redoblante y el porro y el fandango, sino que también se escucharon muchas músicas del mundo gracias a que mi papá le daba la importancia, ¿no? O sea, había un señor en el Carito que vendía los long play y él, no sé, los traía de Barranquilla en su momento, yo no sé de dónde, entonces él iba con un cuadernito a las casas de la gente donde él sabía que le iban a comprar y anotaba los nombres, entonces era muy raro que mi hermano cogiera y le dijera un nombre en inglés ahí raro, pero el man las traía, no sé cómo hacía, pero los conseguía. Y así durante todo el tiempo. Yo recuerdo que mi primer CD mío, que compré con mi plata, fueron dos. Un CD de Salserín, Uy, Dios mío, con mucho swing, Salserín. y un CD de, ese disco se llamó Elefunk, de, ahora se me va el nombre, Fergie. De los Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Ay, claro, Elefant, ya Ese me fue acuerdo. así como mi disco amado, yo no podía creer que lo tenía y ese señor se la luchó, pero me encontró el disco y me lo llevó al Carito. No, pero imagínate, o sea, dentro de esa cultura, porque antes conseguir un LP, un disco, era todo un acontecimiento, Sí. porque se tenía que llevarlo al exterior, porque antes eso era complicado de conseguir. Entonces, claramente tu casa era crossover 100%. Súper crossover, O sí. sea, creo que voy a ir a mi casa a poner una de Juan Luis Guerra y luego una de Limp Bizkit A ver cómo para ver cómo suena. suena, porque me llamó mucho la atención. Y también, no sé, quiero pensar que eso también te influyó mucho en la música que haces ahora, o pregunto, ¿no? Si te ha influido o abierto la mente en todo lo que haces hoy día. Sí, yo siento que definitivamente eso y el hecho de haber pasado por muchos géneros en mi búsqueda, ¿no? De este sonido y de ser artista, yo, además de ser corista de mi hermana, que en su momento cantó vallenato, luego toda esta mezcla entre el porro y otros sonidos, pero también fui corista de varios artistas de la música tropical o del vallenato. Cuando llegué a Bogotá canté en un bar de rock y después llegué al bar de Carlos Vives a reencontrarme con todos esos sonidos de raíz y del Caribe. Entonces, también esas cosas y el hecho de haber escuchado tanto, cuando llegaba a estos sitios a cantar diferentes cosas, yo sentía que ya yo me sabía todo, o sea, como que no había una cosa nueva, como que, ay, me costó cantar vallenato, no, porque ya venía del vallenato. Pero también yo tenía a los 17 años, 18 años, yo quería ser Cristina Aguilera, yo quería ser Britney Spears, era mi sueño. Yo quería que estuviera cantando en uno de estos bares y llegara un promotor y me dijera, tú vas a ser la próxima Britney Spears del Carito. Y de repente la vida me llevó a reencontrarme, ¿no? Con estos sonidos del Caribe que tampoco nunca fueron ajenos a mí, con los que por supuesto me sentí muy identificada desde siempre. Y sí, definitivamente el haber escuchado tanto durante el tiempo que viví con mis papás, pero luego me fui a vivir a Bogotá y mi parche era una cosa muy rara, ¿no? Yo siempre estuve rodeada de músicos, pero unos venían del reggae, otros del rock, otros del folclore, o sea, era un universo muy, muy complejo que definitivamente enriqueció mi gusto musical y que también complicó un poco el asunto, porque Claro. yo soy una artista que si tú le preguntas a muchos en este medio musical es como, pero ella qué canta, ¿qué Claro. es eso? ¿No? Que ahora mismo, y como está la música en este momento, como que ya es muy permitido realmente, o sea, ya Bad Bunny hace salsa y no sé quién mezcló no sé qué cosa con no sé qué cosa,
y resultó un nuevo género y un subgénero del urbano que ahora es afro, pero caribe. Bueno, Claro. ya eso es normal, pero en el momento en que yo empecé a hacer música, eso suena así como que, pero sí, ya son 15 años de carrera. Realmente era muy raro y sigo siendo rara dentro de la música y dentro de lo mainstream, pero es que ella no sabemos qué hace y yo como que me siento orgullosa de eso también, ¿no? Como, Claro. esa necesidad de ir un poquito en contra de la corriente, que ha sido el camino un poco, lo ha hecho más difícil, pero es muy satisfactorio finalmente poder hacer lo que a uno le nace. Totalmente de acuerdo contigo y si ven que ahorita, como dicen, que ya la música está escrita, entonces uno lo que tiene que hacer ahora es fusionarla y reescribirla y que bueno, ya hubo la época del purista, ahora ya nos toca a los que no somos puristas y me imagino que principio de los años 2000 la música fusión no era como boom, entonces no, que esa es rara, exactamente, como había esa categorización para todo, ¿no? Sí. Tiene que ser esto o lo otro y ahora pues... Se le ponía un nombre a todos, buscaba ponerse un nombre a todos. Entonces resulta que en la época en que yo llegué a Bogotá, 2005, 2004, estaba el boom de estos pelados cachacos, con amor digo la palabra, los cachas haciendo vallenato. Entonces hay que ponerle un nombre a esa vaina. Entonces los peladitos pupis de Bogotá con un sombrero volteado y una mochila, que mientras para el resto de todos nosotros era como ponerse la mochila y el sombrero, ellos lo portaban con gusto, y dijeron, vamos a ponerle a esto, es tropical, con pop, tropipop. Entonces, claro, viene todo esto de una escuela de un sonido de Carlos Vives, pero a Carlos Vives nunca se le intentó poner un nombre, ¿no? O sea, para muchos en el exterior, Carlos Vives es vallenato, para muchos puristas, eso no es vallenato. Entonces, Total. Sí entramos en esa necesidad de categorizar y poner todo donde se supone Claro. que debe ser, pero ahora amo esa libertad que hay de crear la música que sea. Sí, totalmente. Y sí, me acuerdo que en esa época era como que algo, le ponían un instrumento de más o le quitaban uno, entonces ya se descomponía absolutamente todo. Y bueno, excelente que ya también los artistas, tú también, nos refresquen un poco el oído porque ya empezamos a discernir mejor la música, a identificar esos ritmos y ya también es un juego porque no es solamente el disfrute de no, que este tema está buenísimo, sino que viene acá, esto me suena otra cosa, esto me suena tal, y ay, eso viene por acá y a uno lo disfruta mejor. O bueno, las personas las personas melómanas que estamos como siempre pendientes de descubrir qué nuevo hay. Y ahorita que mencionabas que tenías amigos de todas partes y de todos los gustos musicales, te hago una pregunta. ¿A ti qué se te viene en la mente con esta frase? Para crear primero hay que vivir. Esta frase yo me la encontré en una de esas repicadas de pared que uno tiene como artista, cuando me sentí muy desgastada, como haciendo cosas porque tocaba y no porque quería. En un momento, no hace mucho, hace un par de años, como que ese cansancio de estar haciendo y compitiendo y mirando números y todas esas vainas, como que agobia un montón, y que se pierde un poco el norte de cómo nació y por qué uno hace música, ¿no? Yo vengo de una familia que siempre ha amado la música, tengo 3 hermanos, 3 vivimos de la música, entonces en un momento se olvida cómo nació eso y el sentimiento y la emoción de crear, y empieza uno Dios mío, a sobrevivir y a querer estar en la piña y en la juega y en la rosca y en la cosa y hacer lo que sea para estar ahí, y eso es muy frustrante porque se pierde todo lo artístico un poco cuando pones toda tu energía en hacer algo para que le guste a la gente. Entonces, esa frase para mí fue importante porque yo dije, estoy cansada, voy a parar. Y parar en este medio y en este momento en que la música va a toda, es como, no lo puedes parar.
Y yo dije, no me importa, o sea, el desgaste que estoy sintiendo ahora mismo haciendo cosas porque sí, me está pidiendo que pare, que viva y que recolecte esas vivencias y esas cosas que pasan en la vida para luego volver a hacer cosas. Entonces siento que es fundamental vivir, o sea, en algún momento una entrevista que tuvo mi hermana con un compositor, se me va el nombre en este momento, por uno de nuestros juglares, él decía eso, o sea, nosotros somos recolectores, o sea, nosotros no somos creadores de nada. Todo existe ya, todo está en la naturaleza, todo está en la cara de la gente, en el aire, en los paisajes, en la vida misma. Entonces siento que eso, o sea, todo artista necesita prestarle atención a la vida porque se pasa rapidito y a uno se le olvida vivir a veces. Muchas veces a nosotros se nos olvida vivir porque estamos siempre en el afuera, en hacer, pero nada en el nutrirse, en el nutrirse. Y lo que dices llega mucho a casa también porque uno tiene que hacer una pausa eventualmente y buscarse, encontrarse, y el cuerpo te lo pide, el cuerpo es sabio, el cuerpo te dice es momento de que pares un momento. Y en ese momento de pare, de descanso, de receso, uno siempre se va al mundo interior, uno siempre se va a la casita, que es el corazón de uno. Y si estás en un momento en donde desafortunadamente no puedas estar geográficamente en casa, ¿qué sonido te hace sentir inmediatamente allí, en ese sonido que te resguarda? Wow. Increíblemente yo creo que la mejor manera de regresar a uno es el silencio, porque, porque te encuentras contigo, con tus pensamientos, que a veces en esta cabeza loca mía estar en silencio es peligroso, pero siento que con tanto ruido, y me refiero a tantas cosas que hacen ruido en la vida, yo soy de esas personas que tuvo que alejarse de su casa para ir a volar y a buscar. Digo una frase por ahí que el que tiene raíces tiene alas, y me refiero a eso, como que lo que somos nos da precisamente las alas para ir a volar por ahí a buscar. Mierda, se me cayó el arete. Este. Y yo creo que, como que hay mucho ruido. Todo el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer, todo el mundo te dice, mírate esta serie, mírate esta película, tienes que reunirte tienes que hacer esto, tienes que ir aquí, que ir allá. Y como que la cabeza nunca está en calma y en pausa, y eso también es necesario. Entonces cada vez que yo me siento como desconectada, como desgastada, como cansada, un ratico de silencio, de estar en la hamaca en mi casa haciendo nada, que, a ver, hemos satanizado también la idea de no hacer nada, y a veces es súper necesario para esa reconexión. Sí, yo siento que estás diciendo cosas que me llegan mucho, o sea, pienso igual que tú. El silencio es importante, el silencio es necesario, el silencio te ayuda a regular. Creo que es importante mantenerse en silencio porque hay mucho ruido de fondo, son Mucho palabras muy ruido. específicas, pero que absolutamente te entiendo porque a veces lo que uno necesita simplemente es que todo el mundo se calle para yo poder bajar la revolución y poder tener tiempo de oxigenar el cerebro, así digo yo. Respirar. Sí, ¿Sabes que a uno total. se le olvida respirar? ¿No? A veces está aquí y pega un suspiro y que respira, o sea, de verdad, y la Circula. respiración nos trae al presente, y eso es fundamental. A veces se nos va la vida queriendo estar allá o estando allá, y se nos olvida estar completamente presente. Sí. En pocas palabras, amigos, por favor hagan mindfulness, eso es importante, Sí. vayan a meditar y Respiren. siempre respiren, reconcéntrense en su respiración. Y esto que dices que del reposo y de respirar es supremamente importante también. Y también me resulta otra duda, ya que hablas del silencio. ¿Cuál es ese primer recuerdo musical
que vive en tu cuerpo? ¿Qué es lo primero que tú puedes recordar así de esto es? Lo tengo Ah, no, está claro. muy, muy claro, muy vivo, porque es una imagen que siempre yo tengo súper mala memoria, o sea, de mi infancia son cosas muy puntuales las que recuerdo, sí, de ayer, o sea, así de corta es mi memoria. Pero hay cosas que recuerdo mucho, y es mis hermanos y yo en el patio de la casa jugando a ser lo que ahora somos, o sea, músicos. Entonces era mi hermano con unos palitos y un taburete de cuero en mi casa haciéndose el baterista. Era mi hermana improvisando canciones y decía, dime una palabra. You know, la mata de mamón. Y ella, la mata de mamón. Era muy, muy divertido, y existían por ahí unos cassettes de esas grabaciones, ¿no? Entonces era como ese momento de tanta inocencia, ¿no? Como que uno sabía que había una cosa aquí, y qué maravilla que pudimos expresarlo, ¿no? Y que mi papá fue el más alcahueta siempre de dejarnos ser. Y más adelante, cuando mi hermano dijo esto es serio, bueno, le compró una batería. Y más adelante mi hermana canta, bueno, vamos a ver, vamos a un concurso, vamos a inscribirte a un curso de algo. Entonces siento que esa es la primera imagen, la gran imagen que tengo en mi mente, ver a mi hermano haciendo eso, tocando con los palitos, a mi hermana cantando, yo bailando por ahí también, haciéndole coros a mi hermana. O sea, como que manifestamos sin saber eso que unos años después lo vivimos. Totalmente. El niño interno lo sabe todo, amigos. Lo sabe todo, absolutamente. Absolutamente, sí. Qué lindo que nos compartas estas experiencias tan entrañables y coyunturales, cosas tan simples que nos marcan la vida, que considero que son las más importantes. Por otro lado, y cambiando un poco de tema, yo le pedí a Martina que me diera 3 canciones que le significaran algo especial, y al escucharlas, en ese orden y que ella me la escribió en el WhatsApp casualmente. Cronológico, además. Ah, bueno, y si es cronológico, luego lo contaré. Entonces yo sentía que me estaban contando una historia esas 3 canciones, y esas canciones son La Peligrosa, Cafecito para dos y Soy. Martina, ¿por qué esas 3 canciones? Porque siento que son canciones que han sido importantes en el momento en que salieron, han marcado como algo fundamental en ese tiempo de mi vida. La Peligrosa fue mi primera canción, entonces es esa canción que rompe el miedo, porque antes de La Peligrosa yo estaba, ¿puedo decir malas palabras? Por supuesto que sí, gracias. Por favor. Cagada del miedo. Hueputa. Yo estaba que no podía, paralizada del miedo, porque yo no sabía qué iba a hacer. Yo venía de trabajar en un bar que me estaba yendo súper bien, la gente iba todos los fines de semana a ver a la costeñita que bailaba ahí, y era un éxito total y me pagaban chévere y toda esa vaina, pero yo dije, no, o sea, ese cuento de que si metes un tiburón a una pecera crece para que se pueda, bueno, así. Ya yo quería el océano completo, y me sentía ahí como limitada con muchas cosas. No quería cantar más covers, yo quería hacer mi música, y dije renuncio, pero no tenía nada más que hacer. Entonces fue un año completo en el que yo me quedé en mi casa mirando para el techo, pero también fue el momento en el que le contaba al negrito, mi guitarrista, hace unos días, que La Peligrosa nació con una uña. O sea, yo cogí no sé a qué le hacía, a algo le hacía tic, 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 y empecé, me dijeron que te tiemblan las piernas, con una uña. Entonces, en ese año que yo no hice nada, entre comillas, no hice nada, no tenía plata para absolutamente nada, pero tuve el tiempo para saber qué era lo que quería escribir, para romper el miedo de mostrarle mis canciones
a quien era mi pareja en ese momento y que fue quien confió y dijo, ok, podemos hacer una producción de esta canción y tienes más y sí y tal. Entonces como que empecé a creérmela y dije, bueno, de aquí pueden hacer algo chévere. Y efectivamente, o sea, fue ese tiempo para decir, no sé cómo ni dónde, no tengo un plan, no tengo plata, no tengo estrategia, no tengo nada, pero lo voy a hacer. Entonces, La Peligrosa fue fundamental para eso. Más adelante, y hace unos años, Cafecito para Dos fue mi canción más escuchada en Spotify, que si bien yo no hago música pues para tener números gigantes, significa que la ha escuchado mucha gente y eso me hace muy feliz. Y es una canción que hice en un momento también de volver a reconectar y fue muy bonito. Y además me enamoré otra vez, entonces marcó una cosa muy importante en mi vida y finalmente fue la primera canción que mostré de mi disco Caribeña y es una canción que es mi radiografía, o sea, es una canción que estuvo guardada durante 14 años y finalmente encontró el momento de ver la luz y fue hermoso, o sea, siento que esa es de mis canciones favoritas de toda mi vida. La verdad es que son 3 canciones preciosas y siento que esas 3 cuentan como una historia, como un recorrido que yo creo que, bueno, no podría resumirlo tanto como decir Martina son estas 3 canciones, pero sí pude saber mucho o lo que pudiste transmitir en esas 3 canciones. Respecto a La Peligrosa, tengo una pregunta para Martina. Hay una frase que me llamó mucho la atención porque parece una contradicción muy humana. Ajá. Acércate, quiéreme, cuídame, aléjate, ódiame, olvídame. Escuchándola hoy, después de tantos años, casi 10, ¿no? Casi 10 años, ¿no? Creo. ¿Sientes Sí. que alguna vez has vivido esa tensión entre querer que alguien te vea profundamente y al mismo tiempo querer esconderte? Lo siento todo el tiempo, todo eso no se quita. La Peligrosa también es una canción muy, muy personal, ¿no? Muy biográfica de ese momento y habla de una mujer, yo no sabía que estaba haciendo música empoderada porque ese término todavía no existía, pero es una canción muy empoderada y entonces o sea, es una vieja que se cree lo máximo. Y yo dije, si voy a salir es con esta canción. Yo no estoy para hacer tiros al aire. Entonces, en ese pedazo de la canción que ya te dice como que yo soy así y te puedo enamorar, pero te puedo hacer llorar. Así que si quieres, te acercas y me amas y me cuidas. Y si no, vaya para allá, básicamente. Entonces, Excelente. sí siento que como artista y como una artista tan rara como he sido, tengo gente que me quiere mucho y gente que me muestra su cariño constantemente, pero hay gente también que no le gusto y que no me entiende y tampoco tiene que gustarle ni nada de lo que yo hago. Y es un poco eso, ¿no? Me sigue pasando todo el tiempo, como que desde que salió La Peligrosa y esa discusión que en su momento hubo, es que ustedes son muy chiquitos. En su momento estuvo la discusión de eso es champeta, eso no es champeta, ella quién es, de dónde salió, pero por qué se viste así, pero por qué tiene el pelo aquí rapado, pero ella qué, pero porque habla así, exagerada, dramática, todo eso. Y finalmente mucha gente terminó queriendo eso, ¿no? Hay mucha gente que no conocía incluso de la champeta, si bien no me la inventé. Por supuesto que hablé tanto de champeta y llevé la champeta a tantos lugares que era inevitable que me conectaran con ese movimiento. Entonces, realmente ahí estoy, ¿no? En ese debate de acércate, quiéreme, cuídame o aléjate, odíame, olvídame. Todavía me pega la canción. Con cualquiera de las dos llevas algo, o sea, tú Sí. verás si me quieres o no. Tal Total. cual. Y bueno, respecto a Cafecito para Dos, empiezas diciendo, yo que no quería entregarme ni meterle el corazón, ¿qué había vivido Martina en términos generales para creer que era mejor no entregarse y qué fue lo que logró cambiar esa idea? Ay, yo estaba harta del amor. Oye, y una sanadera que me dio
una sanadera. Entonces, nada, yo viví un divorcio muy trágico para mí porque además de haberme separado de una persona que obviamente amé muchísimo, era el productor de mi música, mi amigo, mi compañero, ¿no? Y hacíamos parte de la banda, de este proyecto. Entonces fueron muchas tusas en una. Y a partir de ahí, muchos intentos fallidos del amor, ¿no? Eso La que cosa uno está cree que dura. todo es amor y no. Entonces, empecé esta búsqueda interna y profunda, y si han pasado por ahí sabrán que no es fácil mirar hacia adentro y tratar de encontrar los motivos, las razones por las cuales uno atrae lo que atrae a la vida o actúa de ciertas maneras, heridas y dolores muy viejos, muy profundos que como lo dije ahora, a uno le entra la sanadera y la sanadera, pero realmente hay cosas que hay que seguir para adelante, o sea, hay dolores que van y vienen, que regresan, y cuando regresan más pasito y ya no duele tanto y así. Y siento que uno tiene que enfocarse en hacer cosas lindas en la vida, cosas que te sumen, cosas que te hagan crecer, aprender, amar lo que más se pueda. Y no solo me estoy refiriendo a una pareja, ¿no? Amar a todo lo que uno hace, a los amigos, a la familia, a la gente que lo ama a uno. Y yo siento que hay que enfocarse en eso más que en los dolores y en los pesares y en las heridas que uno no sana y en todas esas tragedias que cada quien vive a su manera. Entonces, cuando empezamos a escribir Cafecito para Dos en un campamento de composición en Santa Marta, estaba mi compañero, que no puede faltar, Carlitos. Estábamos allá escribiendo y esta fue la última canción que nació de ese campamento. Entonces, yo había dicho como... Tranquila, mi amor, tranquila. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Estamos en vivo. Sí, Estamos total. en vivo. Lo que fue. Y realmente empezamos a hablar, nos hace falta una canción de amor, dijimos, ¿no? Ya habíamos hecho una canción que tiraba una puya, una canción de despecho, una canción divertida, una canción no sé qué. No, tenemos que hablar del amor, ¿no? Como que... Y todo el mundo sabía que yo estaba en un plan como que no Cancelado. quiero saber de esa vaina. Total. Pero uno de los chicos que estaba ahí con nosotros estaba esperando a su primer hijo. El otro estaba como saliendo contento con una pelada. Acá mi amado amigo también estaba ahí como que se acababa de ir a vivir con su novia y como que el amor así, yo, ay, estúpido amor. Y entonces dijimos, no, hagamos una canción de amor. Y por eso empieza con esa frase, ¿no? Yo no quería, pero así es el amor. O sea, finalmente Total. cuando uno se enamora, va para adelante, eso no hay nada que hacer. Yo no estaba enamorada en ese momento, pero cuando conocí a Daniel, mi esposo, fue el momento en el que la canción estuvo lista. Y fue la primera canción en que yo le mostré a él, como, mira, esta es la próxima canción que viene por ahí. Nena, ese hombre se tragó horrible. Imagínate tú. Tienen que pillar esa letra. Sí, sí, es tremenda. Entonces, bueno, si conocen mi música sabrán de mi obsesión por el café y siempre en mi discurso en los conciertos yo hablo del café como una forma de amor, ¿no? Yo siento que el café y el amor son la misma vaina y que a uno le puede gustar más oscurito, uno más clarito, leche de almendras o de stevia o azúcar o panela, pero es para todo el mundo. Entonces, realmente una invitación a un café es más que una invitación a un café y siempre lo relaciono mucho con el amor. Entonces, Cafecito para Dos nació desde el amor que yo no sabía que iba a sentir más adelante. Wow, qué bonito, Martina. Y también es como otra manifestación de manera Sí, indirecta. total, es que las palabras tienen poder, totalmente. Sí, y justo me hace recordar esta última frase de tu canción que dice, no sabes lo que yo siento yo con solo verte feliz. ¿En qué momento descubriste que la felicidad de otra persona también podría convertirse en fuente de felicidad para ti? Era el año... Mira, no, siempre. Yo
De niña fui una persona súper tímida. Yo era una niña tímida, penosa, enfaldada con mi mamá, así, todo me daba pena. Yo creo que tiene que ver porque mi hermana era lo contrario. Mi hermana, que es mayor que yo, era como la peladita que cantaba, baila, iba, y a mí me daba como un oso, como, ay, no, yo no quiero. Y yo era muy tímida hasta mi adolescencia. En mi adolescencia mi papá tuvo una corta y contundente conversación conmigo que me dijo, si tú te quieres dedicar a esta vaina, tienes que dejar de tener la cara esa. Mi papá se burlaba de mí y decía que cuando yo cantaba emputada y que me faltaba decirle, arriba las palmas, no joda, a la gente. Entonces, él se ponía bravo porque yo cantaba brava. Entonces, tuve esta conversación conmigo y dije, no, si yo quiero hacer esto, yo sé que lo puedo hacer bien y tal. O sea, fue como una cosa de un día para otro, fue impresionante. Y entonces, te digo lo que era una niña muy tímida porque en mi círculo de familiar y la gente más cercana, yo siempre fui muy chistosa. O sea, a mí me gustaba imitarle el caminado a mi tío, disfrazarme de no sé qué, hablar igualito a no sé quién. O sea, yo hacía reír a mi gente, a la gente cerquita. Y en el colegio lo mismo. O sea, con mis amigos yo les hacía monólogos, o sea, toda loca ahí. Yo hacía reír a todo el mundo, pero ya me daba susto como al resto de la gente. Y más adelante también, o sea, yo llegué a Bogotá y me junté con un montón de amigos y tal, y yo era de esa persona divertida y chistosa y venga para acá y nos reímos y mis amigos, si algo tienen en común, la mayoría de mis amigos es que tienen un gran sentido del humor, o sea, siempre ha sido eso lo que me ha acercado mucho a la gente y, y o sea, la dicha que yo siento cuando la gente que yo quiero está feliz es impresionante. Wow. También a través de mis redes sociales me di cuenta de eso. ¿No? Hace muchos años, cuando empezó todo este boom de redes sociales, una de las cosas que yo más hacía era como hacer reír a la gente, ¿no? Que las clases de cordobés, Me acuerdo. que lo de Yo los veía mamá, mucho. mamá cordobesa versus mamá de novela, no sé qué, todas esas vainas y los comentarios de gente muerta de la risa o cuando se enviaban los videos y no sé qué, o sea, eso a mí me fascina, me causa muchísimo placer. Qué bonito. Yo me acuerdo en esa época cuando daba las clases de cordobés, yo aprendí alguna cosa, me acuerdo de esas épocas. Y en cuanto a la canción Soy, en toda la canción vas diciendo que eres campesina, decimera, costeña, colombiana, hermana, pero si tú quitaras por un momento todos esos adjetivos, ¿quién queda? Uy, ¿Enayu? yo creo que soy un ser en constante aprendizaje. Soy lo que decía hace un ratico, una recolectora. Siento que sí, todas esas cosas, esas etiquetas que uno se pone, al final del día cambia la vida, cambia todo, se mueve el piso, en un segundo cambia todo, pero tú tienes que permanecer siendo algo, ¿no? Y yo creo que soy eso, una constante recolectora de la vida, de aprendizaje, de la gente, de las cosas que me llenan por dentro. Wow, qué respuesta tan preciosa. Recolectora de vida, recolectora de emociones y también replicadora de emociones. Gracias, Martina, por esa respuesta tan preciosa. Gracias a ti. También sé que Martina, y bueno, escuchándote y viéndote algunas cosas que compartes, estás como muy conectada con la intuición, con la magia, con los símbolos y pues la sabiduría que nos hereda el Caribe, ¿no? Creo que es algo que nos une a todos. Me encanta todo lo de la brujería. Hablando de brujería, ya que la Aquí tengo una mencionas. escoba y todo, mira. Ah, yo tengo, mira. De bruja. Hablando de brujería, ya entramos a mis temas. Bueno. ¿Te gustaría que te sacara una tarjeta del tarot miércoles? Bueno, vamos a sacarle una cartita de tarot a nuestra querida Martina. Aclaro, esto ya está supremamente protegido y acordado y consensuado. Esto ya está así y no voy a leer cartas en reversa. Yo ayer estaba pensando, ¿cuál va a salir? ¿Cuál va a salir? Dios mío, va a tomar café. Preparándose.
que vamos a sacarle una carta a Martina. Y simplemente va a ser como un mensajito de energía, simplemente porque sí. Y solamente están los arcanos mayores. Listo. Bueno, puedes escoger sin problema. Mírala tú primero. Uf. Bueno, ¿quieren saber? Me imagino cuál le salió, ¿no? Pues no, no mentira. Le salió la justicia. Tema, bueno, respecto a esto, ella está y que, ¿qué pasó? Dime. Bueno, lo que puedo sacar, por lo que he hablado contigo, la energía que hay con esto, Martina, es que esta carta hace mucha alusión al gran regreso que tienes y a que todo eso que hiciste en esperar, en reposar, en encontrarte y en todo lo demás ha servido para equilibrarte y ha servido para que encuentres eso que estabas buscando en este momento, porque eventualmente seguirán cambiando, porque la balanza siempre está moviéndose, pero por lo pronto has encontrado el equilibrio suficiente como para poder seguir adelante en todos los proyectos que tú tienes y tienes a la justicia de tu mano. Ay, Dios mío, wow. Así que yo veo un gran augurio para ti y el único consejo que te está dando la justicia, porque me está mirando así como, mira, díselo Martina rápido, y es que no te dejes doblegar por ninguna fuerza extraña que vaya por ahí para quererte tirar en el camino que no es. Wow. Así que te regalo esta carta de manera simbólica. No se la puede llevar porque se me descompleta el tarot y después con qué trabajo. Muchas gracias. Sí. Y esto es una carta súper bonita y es muy poderosa. De hecho, me hace recordar un poco a la energía que siento acá contigo. Y con esa carta del tarot, yo quiero agradecerte, primero por compartir todas estas experiencias íntimas que creo que artistas que están acá en el público que no conocemos y que de pronto están en el estado en el que tú estabas hace muchos años, habrán encontrado en ti eso que necesitaban escuchar. Creo fielmente en que las palabras les sirven a los demás y creo que las experiencias tuyas son experiencias que serán enseñanzas para otros. Ay, no, qué belleza, no, hombre, muchas gracias. Yo me siento muy afortunada siempre que me invitan a este tipo de espacios en donde puedo hablar así con la gente, puedo decir las cosas que siento. Agradezco mucho también cuando alguien me hace preguntas tan bonitas, tan profundas. Y bueno, también agradezco inmensamente que hayan escuchado. Gracias por escuchar, gracias por estar acá. Yo siento que como artista y como ser humano estoy en este constante aprendizaje, ¿no? de la vida y de todos los cambios y cómo cambia el rumbo de un momento a otro. Y me siento muy afortunada de haber empezado, de haber roto con ese miedo que te contaba ahorita, porque el haber cruzado el miedo, haber tomado esta decisión, me ha llevado a lugares y a momentos de la vida fantásticos, ninguno mejor que el otro, todos han sido de gran aprendizaje. Incluyo este momento acá porque estoy precisamente en esta coyuntura y me hablas de esa carta y se me paran todos los pelos, porque sí es verdad que hay una cosa nueva, hay un impulso, una energía renovada, una cosa que lleva aquí conmigo un buen tiempo y que ahora quiero como mostrarla. Entonces, gracias por invitarme y gracias a todos por estar aquí. Martina, y gracias por ayudarnos a escuchar un poco de lo que a ti te suena dentro y de lo que es conocer un poquito del universo de Martina la Peligrosa. No, gracias por querer conocerlo. Y bueno, amigos, vamos. Bueno, aplausos para ella, por supuesto. Gracias.
Y para despedirnos, si es por mí, yo estuviera aquí hablando con ella horas. Ah, no, yo también. Sí. Y para despedirnos, bueno, les voy a dejar a Martina porque creo que nos quiere compartir unas cuantas canciones. Me imagino que quieren escucharla, ¿no? O sea, obvio. Sí. Sí. ¿No te imaginas? Y que no, no. Y que no, ya escuchamos mucho. Así que si les gustó el podcast y les interesa conocer un poco más de Martina o de el podcast, pueden seguirnos en Instagram en @quetesuena y @Martina la Peligrosa, ¿correcto? Así es. Para que estemos pendientes de lo que vaya a salir después. Con esto entonces me despido de ustedes, que les sea leve y que tengan un bonito resto de tarde. Chao.